Cuando uno piensa en los 80 estéticamente, es normal que tu mente se vaya a los neones, al MTV o al Memphis Design, y aunque eso existía, a la vez surgió otra corriente. Una de excesos, lujo, riqueza, elegancia, arrogancia, trabajo y por encima de todo, codicia. Hablamos, como no, de los yuppies. ¿Quieres conocer la historia de una de las tribus urbanas y estéticas más importantes de los últimos 40 años? ¿Cómo surgieron? ¿Cuáles eran sus características? ¿Estilo de vida? ¿Por qué desaparecieron? ¿Apariciones en la cultura pop y cómo han vuelto en forma de la peor calaña de internet? Pues ponte cómodo que comenzamos. A diferencia de la gran mayoría de estéticas que hemos repasado en el canal, esto no apareció en internet en el 2010 porque a un grupo de personas le gustaron un tipo de imágenes, sino que es una consecuencia real de circunstancias que vivió la sociedad estadounidense. Así que antes de meternos en cómo vivía o vestía esta gente, toca una pequeñísima clase de historia, y quiero empezar el vídeo diciendo que no soy ni experto en sociedad, ni en política, ni en economía, así que si me equivoco en algo, no dudéis en dejármelo en los comentarios. ¡Al lío! Década de 1960, Estados Unidos, la contracultura, o como se conoce popularmente la cultura hippie, estaba en auge, propulsada por muchos motivos, pero en parte por la floreciente economía tras la Segunda Guerra Mundial, que permitía para muchos estadounidenses un estilo de vida muy relajado. Esto hacía que muchos adultos no se preocupasen más que por el amor, la paz y la libertad, eran anticonsumistas, muy espirituales y rechazaban el matarse a trabajar bajo el yugo de una malvada compañía, abogando por la simplicidad y la voluntariedad. Los años pasaron, la década cambió y con ello la sociedad dio un giro de 180 grados, estábamos en los 70 y tras una década de crecimiento monetario, la economía estadounidense sufrió uno de los mayores golpes de su historia. La crisis del petróleo del 73, el final de la guerra de Vietnam y en general la conocida como estanflación, palabra acuñada por el ministro de Finanzas británico Ian MacLeod y que significaba que había a la vez una inflación elevada, un estancamiento del crecimiento económico y mucho desempleo, lo que hizo que la sociedad se parase a pensar. Los que nacieron a mediados de los 60 y a mediados de los 70 tenían cerca de 13 o 14 años, sufrieron la contracultura, un rebote. Pensaron que con cómo estaba la economía tenían que hacer literalmente lo contrario a sus padres. Nada de libertad y de trabajar lo mínimo, había que trabajar como perros, porque viendo cómo iba la cosa era la única oportunidad que tenían para estar un paso por delante de los demás. Entonces estos jóvenes estudiaron y se metieron en las universidades apuntando siempre a las mismas carreras, las de alto standing, las que según ellos les darían muchísimo dinero, finanzas, economía, abogacía, leyes, lo que en Estados Unidos se conoce como trabajos de cuello blanco, oficina, administración, venta, ese tipo de cosas. Para cuando llegaron los 80, la gran mayoría rondaban los 25 años, estaban altamente educados y tenían un hambre insaciable por el éxito y el dinero, una mente colmena que compartían entre todos y una estética muy marcada que se reconocía a la legua. Habían nacido los yuppies, echemos un vistazo. Para empezar hay que analizar el nombre, que apareció por primera vez en la revista Chicago en mayo de 1980 y que es simplemente un acrónimo de Young Urban Professional, vamos, un nombre autodescriptivo. Y es que eran eso, simplemente personas muy jóvenes, el género daba igual, que trabajaban de manera profesional en los ámbitos que he mencionado y que habitaban o soñaban con habitar las grandes ciudades, en especial Nueva York, apuntando a Wall Street. Sobre el 83, los yuppies ya estaban estandarizados gracias a una pieza de periodismo que decía que un candidato político había ido de hippie a yuppie, lo que popularizó enormemente el término. La revista Newsweek declaró el 1984 como el año del yuppie, haciendo una descripción bastante clara del estereotipo, y es que hasta en la época tenían características palpables. Hablaremos de la sociedad y de su vida, pero para empezar quiero hablar de lo estético. Su vestimenta reflejaba a la perfección la mentalidad que tenían, buscaban siempre lo mismo, mostrar cómo de alto era su estatus, no te tenía que gustar cómo vestía, simplemente debían mandar un mensaje. Los hombres debían vestir siempre de traje negro o gris, nada de colores raros, además no podía ser un traje cualquiera, sino uno que estuviese hecho a medida y de una marca carísima, como Brooks Brothers, siempre acompañado de una enorme corbata. El tiempo no siempre acompaña un traje, por lo tanto, para cuando hacía mucho frío debías cubrir la carísima americana con un largo abrigo Burberry y si hacía mucha calor te quitaban la parte de arriba del traje para mostrar tu impoluta camisa, tus tirantes y un pin para que la corbata no se moviese. Por su lado, las mujeres también vestían trajes, parte de arriba con americana y falda de tubo, aunque aquí se permitía mucho más color, siendo sin duda lo más importante de todo las enormes hombreras que debían hacer que tu espalda fuese más ancha que tu cuerpo. Esta corriente de vestimenta responde a la estética conocida como power dressing, es decir, vestirte no para
impresionar ni para que te digan guapa, sino para denotar autoridad, confianza en una misma y para que de un vistazo vean que eres competente en tu trabajo. El power dressing se asocia con las mujeres casi el 100%, ya que era una de sus armas para que los hombres de los 80 las tomasen en serio y las tratasen como una igual en el trabajo, aunque la ambición e importancia del estatus era tan grande que los yappies masculinos también hacían uso del power dressing. Jamás verías a un yappie hombre con barba ni a una yappie mujer sin maquillaje, se obsesionaban con su aspecto, hacían mucho ejercicio, llevaban peine a todos lados y se retocaban entre horas, no podían mostrar cansancio ya que el cansancio era de pobres. Y cómo olvidarnos de los accesorios, relojes de lujo, normalmente Rolex, collares para las mujeres, perfumes para ambos y toda la alta tecnología de la época que te pudieses permitir, como los teléfonos móviles ladrillo y especialmente el mítico Filofax, presente en toda oficina yappie que se dignase. Pero claro, para ser un yappie no solo valía con vestir como uno, esto era un estilo de vida completo, cada poro de tu piel debía rezumar lujo, lo cual se traducía en aspectos como la compra y conducción de coches europeos, especialmente BMW, y hasta en lo que comía. Un yappie jamás comía en casa, de hecho dudo mucho que tuviese tan siquiera comida en su apartamento. Las comidas y las cenas en restaurantes de lujo era lo que un exitoso joven aspiraba después de sus calmadas 14 horas de trabajo. Y por supuesto debía entrar sin reserva porque eso significaba que eras tan importante que no la necesitaba. Ah, y si por lo que sea no comía en un restaurante, deberías comer en tu oficina, porque de nuevo desconectar del trabajo es de gente con bajo estatus. ¿Y qué se pedían? Pues según programas de la época, cualquier cosa que no supiesen pronunciar, es decir, platos franceses, comida extranjera, daba igual lo que llevase, solo querían que sonase caro. A esta gente le encantaba el sushi única y exclusivamente porque era extranjero, raro y caro. Habría que ver cuánta gente en España en 1983 sabía tan siquiera lo que era el sushi. La vida de estas personas era otro universo, es fascinante. El aspecto estético que más me gusta de los yappies es sin duda alguna las oficinas en las que trabajaban, o al menos la idealización de las mismas, grandes ventanales, todo lleno de madera, sillas de cuero negro. Si no se cometiese malversación de fondos con asiduidad sería una maravilla. Pero es que debían vivir en ese universo hasta cuando no estaban en el trabajo. Los apartamentos yappie eran el epicentro de su vida social, debían invitar a gente de alto standing y que sus aposentos reflejasen cómo de ricos y exitosos eran. Libros que no habían leído en su vida, estatuas de mármol de culturas que desconocían, televisiones enormes, ordenadores, colecciones de música, sofás de cuero, camas con sábanas de diseño, revistas de negocio, arquitectura y demás temas pomposos y, como no, arte enorme y moderno. Era la expresión máxima del materialismo, tener cosas no porque te gustan, sino porque tu estilo de vida impuesto artificialmente por ti mismo te obligaba a tenerla. Era una checklist que no acababa nunca, una constante medida de quién la tenía más grande. Mentalidad que lógicamente aprovechaban los publicistas. Las marcas que más gustaban a los yappies, las caras, les tenían a ellos mismos como protagonistas en los comerciales. La colonia para gente con ambición, el traje para gente de alto standing, les decían lo que querían oír. Hay decenas de anuncios tanto de televisión como en revistas que recitan el mismo mantra una y otra vez, que se resume básicamente en: si eres un hombre y quieres ser el mejor y el más rico, cómprate esta raqueta, que es la raqueta de los hombres buenos y ricos. No fallaba. Todo lo que hemos mencionado era carísimo, pero se lo podían permitir porque realmente, quitando todo el lujo, el vicio y la cantidad de cosas negativas que ahora mencionaremos, esta gente era la mejor o de las mejores en su trabajo, o al menos habían mentido para parecerlo y ostentaban puestos importantísimos. Trabajaban en Wall Street, en bufetes de abogados o en cualquier edificio alto con mucha gente en traje, tenían una ambición sin límite y estaban en el top de la cadena alimenticia en trabajos que pagaban genial. Para llegar aquí no les importaba pisar cabeza, nada ni nadie eran relevantes, solo tu estatus, tu dinero y cuántas horas eras capaz de trabajar sin desmayarte. Se premiaba la lealtad a la empresa, el hacer lo posible por ser el mejor sin moralidad inmiscuyéndose, y esto, aunque era muy tóxico y muy malo para la salud, era muy efectivo. El yappie decía que sí a todo, no se cuestionaba nada, realmente ni siquiera entendía lo que estaba pasando o de qué iba su trabajo, era apenas el chivo expiatorio de los que estaban por encima de él. Si en algún momento empapelaban a la empresa, seguramente acabaría él como único responsable, pero daba igual porque vivía una vida de lujo y acababa con $50.000 al año solo en sueldo, que era lo que a él le importaba. El pequeño fastidio es que normalmente también acababan con una adicción rampante a la droga y un alcoholismo de 3 pares de narices, porque el alcohol caro también es estatus y lujo, y las drogas no solo también lo son, sino que te ayudan a mantenerte despierto y activo para trabajar más. El estilo de vida yappie era muy llamativo para los que lo veían desde lejos, nada más que veían riqueza, traje y coches caros, pero muy pronto empezó a mostrar sus fallas. En una entrega del Wall Street Journal de 1985 se podía empezar a ver cómo a la gente ya no le gustaba que la definiesen como yappie, ya que eran personas que ponían el dinero por encima hasta de sus familias, y a partir de aquí fue todo para abajo. Los yappies se estaban empezando a quemar de sobremanera, llevaban entre 2 o 3 años trabajando muchísimo más de lo
que un cuerpo humano debería, obsesionándose hasta con el más mínimo detalle, llevando una vida falsa, cara y difícil de mantener. La parte de ser ambicioso en el trabajo, querer llegar a lo más alto y cuidarte a ti mismo tanto en tu vestimenta como en tu cuerpo son cosas positivas, pero los excesos, lujos, mentiras y taras psicológicas con las que los yappies aderezaban esta ensalada le estaban pasando muchísima factura. Poco a poco, una palabra que servía para definir a un joven muy trabajador y ambicioso empezó a tornarse negativa, a ser más un insulto que un halago, y cuando la gente ya estaba empezando a hartarse, pasó algo que cambiaría la historia de Estados Unidos para siempre. El 19 de octubre de 1987, el mercado de valores sufrió un desplome nunca antes visto. Tal fue el golpe, que se le conoce como el lunes negro, haciendo que las pérdidas económicas se elevasen a 1,7 trillones de dólares alrededor de todo el mundo, siendo que mucho de este dinero pertenecía a los yappies. De un plumazo, muchos jóvenes empresarios perdieron prácticamente todo lo que tenían, y tras este golpe, además de por culpa de las connotaciones negativas que estaba empezando a ganar el término y porque simplemente había pasado de moda, los yappies empezaron a desaparecer. Tantísimos años literalmente matándose a trabajar, sacrificando tu salud y haciendo cosas inimaginables para que de repente perdieses todo tu dinero. Hubo un cambio cultural enorme y para principios de los 90 los yappies eran cosa del pasado. En 1989 la MTV lanzó un concurso llamado Juicio Hipotecario al Yappie, donde podías ganar un apartamento, una televisión, estéreo, perro, coche y $50.000 en efectivo. Vamos, el starter pack para que pudieses vivir la vida de uno ahora que gracias a Dios esta moda se estaba acabando. Y finalmente la revista Time puso el último clavo en el ataúd al publicar el 8 de abril de 1991 un obituario que proclamaba la muerte del yappie de 1983 a 1991, marcando año a año cómo la estética había desaparecido. Los yappies fueron un pilar absoluto de Estados Unidos en los 80, definieron tanto cómo era la sociedad que a día de hoy, por su culpa, esta década se conoce como la década de la codicia. Desde 1983, más de 22.000 revistas hablaron de los yappies en 4 años, y eso solo en Estados Unidos, ya que yo los descubrí de otra manera. Y es que todo este vídeo ha sido inspirado porque cuando yo tenía 10 años disfrutaba como nadie leyendo las revistas Cuo de los 90 de mi tío, retro de corazón, no de ocasión, y la segunda revista que publicaron en 1995 hablaba efectivamente de la muerte del yappie. Y así, tras 4 años en auge y 8 años en total, la cultura yappie se convirtió en un pasado que nadie quería recordar, con algunas ideas positivas pero un 90% de fallas que la cultura pop no dudó en explotar. Así que visto todo esto, veamos cómo lo han tratado las películas, series, videojuegos y libros. ¡Al lío! Lo primero que quiero mencionar es la que sin duda alguna es la pieza de cultura pop que más afectó a los yappies en su momento, The Yappie Handbook de 1983, 132 páginas de pura burla a todo lo que esta gente representaba. Lógicamente no voy a pararme en todo, aunque hacedme caso que me encantaría. La misión del libro era servir como un manual para que sea el yappie perfecto, todo en clave de humor, donde nos enseñarán cosas como vocabulario esencial, cómo vivir, cómo pasárnoslo bien y cómo aprender a llevar que estamos trabajando para el diablo a cambio de unas pelas. Desde la portada ya podemos ver cómo se ridiculiza punto por punto toda la ropa que llevaban, haciendo ver que hasta la bolsa de la compra era gourmet, pero cuando nos adentramos en su interior la cosa mejora una barbaridad. Empieza con una definición: yappie, persona que vive en una ciudad, dice tener entre 25 y 45 años, solo quiere gloria, prestigio, reconocimiento, fama, estatus social, poder, dinero, todas juntas y que se va de brunch entre semanas. Tenemos listas de cosas que un yappie nunca haría, como comer o beber algo instantáneo o preparado o comprar algo de pobre, como por ejemplo gastarse $300.000 en una casa pudiendo gastarse $500.000. Y hablando de casas, nos muestra también un dibujo de cómo es el apartamento de un individuo así, una caricatura exacta de lo que ya hemos mencionado, parándose en la cocina donde te dan puntos cuantos más aparatos inútiles tengas. Por ejemplo, te dan 2 puntos por cada sartén que no se pueda lavar en el lavavajillas, y si al final tienes más de 50 eres un super yappie, aunque no pasa nada si haces trampas porque no hay nada más yappie que mentir y engañar para quedar por encima de todo. Es que hay hasta un tutorial para cómo ponerle nombre a tu perro dependiendo de tu trabajo, trabajos de los cuales solo hay 4: psiquiatría, economía, negocio y leyes, y si lo tuyo es el business estás tardando en llamar a tu perrete Monopoly. Cómo decorar tu coche, qué pedir en un restaurante, dónde irte de vacaciones, qué libros leer, qué películas ver, los 10 mandamientos yappies que comienzan por solo debes tener un dios y eres tú mismo, va por todas. Tenemos hasta una rueda para indicar en qué nos debemos gastar el sueldo, siendo lo más grande el pago de tu casita de lujo y la letra del BMW. Y porque me he dejado cosas sin mencionar, pero madre mía, quien escribió esto es un hater profesional, alguien que le tenía verdadero odio visceral a los yappies y a lo que representaban, y que saliese en el 83 tras apenas despegar el término indica cuánto ruido hacían en la sociedad. Y si queréis leer una novela que describe todo lo que pasaba en esta época sin humor, según he leído, se recomienda La hoguera de las vanidades. No la he leído así que no puedo dar mi opinión personal, pero en toda mi investigación ha aparecido 1000 veces. La
gente de a pie acabó hasta las narices de los yappies, los veía casi como alienígenas, pero por encima de todo los veían como lo que eran, cascarones vacíos, personas sin alma que solo vivían para mostrar cuánto dinero tenían, y si hay un medio que los representa así, ese es el cine. En mi opinión existen 4 grandes películas yappie, aunque hay muchas más, y todas tienen como factor común que se lanzaron o en 1987 o después, es decir, en el punto en el que la sociedad veía de manera más negativa a esta gente, y madre mía cómo se nota, empecemos por la más calmada. Si echamos un vistazo al secreto de mi éxito del 87, veremos una comedia en la que se hace una sátira tremenda como era Wall Street en la época, llena de gente ambiciosa que no tenía ni puñetera idea de qué hacían o qué estaba pasando a su alrededor en una Nueva York menos que idealizada que les comía vivo. Los escenarios, las ropas, los aparatos que se utilizan, todo está seleccionado al dedillo, mientras el personaje de Michael J. Fox, un recién graduado que solo puede conseguir trabajo gracias a enchufes, se inventa un personaje de ejecutivo para escalar puestos. Tenemos engaños, desamores, malentendidos, vamos, lo que necesitaba una película de hace 39 años para triunfar, pero vamos a avanzar un poco en el tiempo porque seguro que la siguiente la conocéis muchísimo más. Y es que efectivamente, El Lobo de Wall Street es la película yappie más moderna, se estrenó en 2013, pero Leonardo DiCaprio actúa como Jordan Belfort, un agente de bolsa que aunque amasó su fortuna en los 90, estuvo ahí en los 80 como uno más, cumpliendo todo y cada uno de los estereotipos que hemos mencionado. La diferencia es que esta película recibió muchísimas críticas por representar la vida de estas personas como algo positivo, o al menos así fue como muchos de los espectadores entendieron lo que estaban viendo cuando realmente tenías que llevarte el mensaje contrario. Estos son 3 horas de droga, dinero, lujo, materialismo, cosificación, corrupción y todo de lo que la gente se burlaba en los 80, pero es como si 30 años después los que la vieron pensasen que esto era un estilo de vida deseable o admirable. La película tiene un punto en el que todo cae y la vida de los yappies, como pasó en realidad, se empieza a desmoronar entre mentiras, estafa y desfases, pero por las críticas que he leído y por el sentimiento general de las personas que la vieron, parece que mucha gente esta parte se la saltan. No es por spoilear una película que tiene 13 años, pero no sé, Jordan Belfort acabó en la cárcel, esto sale en la película y puede investigar cómo pasó de verdad, por qué querría ser como él, por qué se iba a pintar esto como algo positivo. No entiendo cómo hay gente que puede ver esto y afirmar con alegría que es lo que quieren en esta vida, supongo que queda un poco ambiguo, no lo sé, sinceramente no he visto la película ni tengo ganas, pero las dos siguientes ya os digo yo que dejan mucho menos a la interpretación. A continuación, posiblemente la película yappie más famosa de la lista, más incluso que El Lobo de Wall Street, American Psycho, que ya deja muy claras las intenciones de lo que va a mostrar nada más con el título. Esta película es del 2000, pero está basada en la novela del 91, año en el que oficialmente terminaron los yappies, y es sin duda alguna la mayor representación de la estética de la que estamos hablando, además de la perversión que sufrieron los yappies en la imaginería general de la cultura pop pasado en los 80. Patrick Bateman es el yappie modelo, guapo, obsesivo con su imagen, en forma, en un trabajo de alto standing, todo el día cenando en restaurantes caros, en un apartamento carísimo lleno de lujos, con una novia yappie que le da completamente igual pero que lleva como un accesorio, la vida que todo joven estadounidense deseaba, pero con un problema, no era suficiente. Este vacío interno que Patrick tenía en la vida real se llenaría con coca, pero como estamos en una película, aquí lo llena con sangre, convirtiéndose en un asesino en serie que hace lo que le da la gana cuando le da la gana sin enfrentar prácticamente ninguna consecuencia palpable. El tío se carga a compañeros de trabajo, a sin techo, a animales, y a lo largo de la película lo vemos caer más y más en la locura hasta terminar con el clímax en el que se da cuenta de que da igual que lo confiese todo, su estatus lo blinda y todo sigue igual que siempre. Esta película es una crítica voraz a este estilo de vida, a cómo generaban moldes huecos, cosa que se ve claramente ya que después de ver la película entera ni siquiera sabes de qué trabajaba Patrick porque ellos mismos tampoco sabían muy bien lo que hacían. La película lleva siendo un meme décadas, pero si ves la escena intentando evitar reírte, aunque a veces es difícil, verás todo lo que hay detrás, como por ejemplo en la mítica escena de la comparación de las tarjetas de trabajo. Esta es una alegoría de las constantes luchas que los yappies tenían los unos con los otros, las tarjetas son virtualmente iguales, de hecho todos los presentes trabajan en el mismo puesto y se diferencian por colores tan exactos como color crema oscuro o cáscara de huevo. Lo que aquí nos quieren decir es que para los yappies nunca era suficiente, eran conversaciones vacías y al final acababas sintiéndote inferior por la mayor de las tonterías, pinta a los trabajadores como tontos huecos pero no es tan realista como la última de la lista. Y es que al final American Psycho tiene toques de fantasía entre comillas, asesinatos que ni siquiera sabes si son reales, un protagonista que está completamente loco y hechos que no parecen de verdad, pero en Wall Street, de nuevo del 87, no tenemos nada de esto. Protagonizada por Charlie Sheen, tenemos el mismo personaje principal que en todas las películas del género, un broker joven que entra a trabajar a Wall Street justo después de terminar su estudio y que tiene muchísima ambición, pero a diferencia de las demás, aquí se nos presenta otra parte importante de la cultura yappie, la figura de autoridad, la persona a la que debías impresionar. Este es
es Gordon Gekko, uno de los magnates inversores más grandes de todo Wall Street, al cual Bud, el personaje de Charlie, admira con locura y que con el tiempo descubrirá que, de nuevo, es un hombre absolutamente sin ningún tipo de escrúpulos. Gordon se considera directamente el yappy perfecto, el mejor ejemplo del tropo en la ficción, más incluso que Patrick, porque él sí que sabe lo que hace y lo hace a la perfección. No hay objetivo que Gekko no cumpla, no hay dinero que se le resista, es carismático, ingenioso, inteligente y tiene la ambición más alta jamás vista, es el capitalismo hecho persona. Pero a diferencia de lo que hemos visto, aquí no hay ni trampa, ni cartón, ni interpretación. Todo lo que hacía Gordon era completamente plausible, era malo y avaricioso, pero es que en el planeta hay gente así y normalmente son los que están en los cargos más altos. Este personaje le dio un Oscar a Michael Douglas y su discurso en el que afirma que la codicia, a falta de una palabra mejor, es buena, representa lo que esta gente deseaba. Es muy complejo, es magnético, es absurdamente rico, está basado en muchos brokers de la vida real, pero es últimamente un villano, o al menos así lo considera el American Film Institute, que lo coloca como uno de los 30 mejores de toda la historia del cine. Por supuestísimo que hay muchísimo más para cada una de estas películas que los 4 párrafos que he escrito de cada una, y hay mucha más complejidad de la que yo, que no tengo ni idea de cine, puedo sacar, así que si he dicho algo raro, perdonadme. Pasemos ahora a los yappy en otros medios, porque no hay tanto y son muchísimo más sencillos. En sitcoms de la época, como Cheers, aparecen muchos de fondo porque simplemente formaban parte de la sociedad, de igual manera que en Los Simpson tenemos a Lindsay Nagel, que muestra el power dressing que hemos mencionado al principio y siempre está trabajando y buscando lo material. Futurama tiene un episodio al completo para burlarse de los yappy, el último episodio de la temporada 3 llamado Future Stock, donde un yappy, conocido como ese tío, literalmente, es descongelado y acaba cambiando Planet Express a su idea de negocio. Ese tío está directamente inspirado por Gordon Gekko, y los trajes que tanto él como Fry llevan también están inspirados en Wall Street, y su mejor manera de reírse de los yappy es hacer morir a este tío que se había congelado esperando una cura para su enfermedad, porque literalmente está tan ocupado siendo un tío exitoso de los 80 que se olvida de que está enfermo y de repente se muere. Clara burla, como para los yappy el trabajo iba por encima hasta de la salud. Cuando empecé a investigar pensé que en videojuegos no habría nada porque no es un tema que se preste mucho a ser jugable, pero en 2019 se lanzó el videojuego indie Yappy Psycho, de terror psicológico donde un pobre recién llegado a una empresa tiene que sufrir los ataques de zombies, monstruos o brujas, y no he jugado pero parece divertido. Y con eso creo que hemos analizado bastante bien la estética que rodeaba a los yappy y cómo ha acabado quedando en la mente de toda la cultura pop a través de los años. Lo que nos lleva a algo que quería dejar para el final del vídeo, y es que aunque todo esto terminó hace 40 años, la estética está teniendo un resurgimiento masivo. Los yappies no han desaparecido y es que simplemente y por desgracia han evolucionado. Y es que por culpa de las redes sociales los yappies han vuelto, se han cambiado el nombre y hay distintos tipos, pero las características están ahí, puedes verlo en los cientos de CryptoBros, de vendecursos, de Sigma Mails, de hustles y en general de estafadores. Han abandonado los trajes, sí, pero siguen siendo igual de materialistas, interesándose solo por el dinero, los bienes materiales y en este caso una adicción nueva pero igual de mortal que las demás, los followers y las visitas. Yo sé que sabéis a lo que me refiero, pero tenemos 1000 ejemplos. ¿Sabéis los vídeos de influencers que enseñan su rutina diaria minuto a minuto para que veas cómo de eficaces son? Pues no son nuevos, en el libro ya aparece el día de un yappy y sigue exactamente el mismo formato. Mostrarte cómo trabajan en un coworking con sus colegas que para nada tienen padres ricos, cómo se quedan hasta tarde para conseguir su objetivo o cómo se casan con las empresas. Estamos viendo forjarse una nueva generación de yappy y no nos estamos dando ni cuenta. Y esto lo podemos ver en la reacción del público al cine. En los 80 y los 90, cuando salieron películas protagonizadas por yappies, los ponían como absolutos monstruos, estafadores, todos acabando en la cárcel, siendo asesinos y demostrándote que eran seres sin alma, y el público así lo veía. Y de repente sacan El Lobo de Wall Street, donde te muestran lo mismo y que está protagonizado por un estafador que acabó en la cárcel, y en vez de reaccionar de manera visceralmente opuesta al mensaje, hay un sector de la población que lo abraza porque genuinamente quieren eso y te dicen que no lo entienden, no hemos aprendido nada. Un gran porcentaje de los jóvenes está adquiriendo una mentalidad de productividad tóxica exactamente igual a la que se veía en los 70, se interesan en la economía, la inversión y en la política, pero solo pensando en el dinero, en que a futuro serán ricos, no por ningún interés real. Ninguna de estas tres cosas son negativas, pero ellos las pervierten. Internet está llena de gente que está deseando hacerse rica a costa de otros, esperando a colar cualquier estafa solo para hacerse millonario en un segundo, solo por tener esa vida idealizada, obviando todas las cosas negativas. Y cuando le intenta avisar de que quizá los métodos no son los mejores, simplemente te dicen que es que ellos son ambiciosos y tú no, que eres una oveja más del rebaño y que no entienden nada. La cultura yappy no murió precisamente por el esfuerzo y la mejora personal, murió por la codicia, la mentira, los excesos y la sobreexplotación. Por algo en los 7 pecados capitales está la avaricia y no la ambición. Querer ser el mejor en lo tuyo, querer éxito, dinero o emprender son cosas positivas, pero macho, no te cargues a tu compañero solo para
para ganar su puesto. Y también te digo, se puede querer ser el mejor en lo tuyo y ser ambicioso, pero ser panadero o fresador, que son trabajos igual de dignos e importantes. No todo el mundo tiene que ser economista y trabajar en una oficina con un traje, que fontaneros también hacen falta. No quiero ser una Dalí de la moral, ni hacer ver que solo mi opinión es válida, ni muchísimo menos, pero tenemos a los yappies como ejemplo, sabemos cómo terminaron, vamos a no repetir sus errores, no te dejes lavar el cerebro por cualquier influencer canta mañana, porque esos son los Gordon Gekko del siglo XXI. A día de hoy se mira la estética yappie con nostalgia, con cariño, y sí, los trajes eran la leche, las oficinas me encantan y el workcore de los 80 para un póster está genial, pero no te quedes con eso y obvia lo que te dé la gana. Sé ambicioso, sé productivo, pero que sea bajo tus propios términos, ordena tus prioridades y encuentra tu propio éxito. El no tener una mansión no indica que hayas fracasado, el no ser millonario no te hace un inútil, puedes tener días libres, puedes descansar, infórmate y sobre todo, cuídate. Y con eso creo que ahora sí hemos analizado en gran parte esta estética, aunque siendo algo tan complejo seguro que me he dejado cosas en el tintero y habrá ideas que se malinterpreten porque como he dicho no soy un experto. Pero hay algo que puedo afirmar sin miedo, si ves una de las películas que he mencionado, lees algunos de los libros de los que hemos hablado y tu idea final es que quieres ser justo como el drogadicto estafador asesino que acaba en la cárcel, déjame decirte que hay otras partes que es mejor imitar, ya que mínimo Patrick Bateman bailaba muy bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy, creo que es el tema más raro que he tratado en el canal, porque sí, cuenta como una estética y es retro, supongo, pero no sé si es el tipo de estética retro que os esperabais en el canal, aún así espero que os haya gustado y que no se enfade mucha gente. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, los fans de los retro, a los maestros de los retros de ZigTDI, Sacrificio, George Fire, Marlagraña, Salter Philly, Blingy, Lagarto Volador, Patata, Kyokitos, Band, Itzlara, Regigan, Pelusa Exe, Kenichi, Blue Jester, Racombri, Ponces, V Marco Vanega, NBRA Ramo, I'm de Mr. Leo, Luis García y I'm Not Your VTuber Fab. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro Dapper, el Danes Idiota, Blas Shiron, Gato Naranjero, Nadle Tightly, Emma Cardó, Estoy Fuera de Órbita, Srigis, Agustín Miranda, Gregorio, Cloque, Diego, Joana Martínez, Alex 911, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Ramicida, Apolo Polo, Nacho Tart, J, Gian, Olivia Neutron Bomb, El Gordo Ciclón, Aquí Llama Chris, Iván Malarde, Termoshet, Lucio, Andrés ZZ, Alzari, Lil Lugue, Valentín Balompié, Lele Tiramisumi, Lautaro Allende, Ale M, Penta, Alejandro González, Gamemaker, Botqueen, JBS, Octavio Mauri, Señor Robot, Gonzalo Nieto, Bluehul, Valentín Beloli, Tapagón, Maleficarum, Aramis, Andrés F, Kerviroz, Joaquín Moyano, Vara, Nico Raptor, Suix, Mimi Sayo, Derek Fan, El Bartolomeo, Kimei Liendro, Nazo Shuffle, Radish, Provenzapa, Facundo Vanega, Swagger Fran, Félix, Pablo Lorenzo, Sabaini, Nadia Pastelito, Tobías, Shindo L, Levi, Galaxias Congeladas, Rubén Guzmán, Nido, Belisco Parlante, Rafa, Ale Severino, Anita Owo, Nia798, Camcharm, Taichi Hikari, VNTC, El Papu, Fran, Giro, Morgan, Yael González, Arián Gómez, Jackie Mind, Pato Blogger, Morales, Shavin, Tangi Mangarina, Otomo Syndicate, Lautaro Jin, Nicolut, Hellcat, Jane Dasling, Yoshinobu, Chocomin, Daslechat, Quip, Esteban, Bian TV, Luna Dark, The Star Blue, Iván, Cotton Bonnie, Godi, Heck Dragon, Demian GX, Daniel Geni, Sing Your Teeth, Nenelindo, Sofía, Roxy, Luis Alda, Meta 1057, Adriano Sebastián, Benrey, JS Mega, Lalormar, Valgulau, Ryder, Sierra Heights, Strike, Natsuki, Cool Spot, Álvaro Daniel, Camilo, STRG, NTCN, Guardian Fox, Embajadora Michi, Pana, Crowhead, Smashu Flashu, Casti GT, Ricky 910, Wings TS, Mago X Moon, Sarcicat, Frankis Nata, Adrián, Pato, Suico Artis, Piro Alberto, Romita Sexy Pelusitas. El último vídeo de estética, el de los 90, funcionó fatal, así que espero que este funcione aunque sea medianamente bien, porque las estéticas son algo muy mía y no quiero que YouTube me penalice por subirla, así que por favor, apoyad el vídeo. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final, si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo, sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.